Muy buenos días. Em, el día de hoy vamos a empezar el abordaje de la uretritis gonocócica para médicos generales. Yo soy Alba Lucero Cáceres, médica, uróloga y socia de algunas empresas de urología. Estos son mis conflictos de interés y la principal interés de esta charla es que los médicos generales aprendan a cómo manejar una uretritis gonocócica. El protagonista o la protagonista del día de hoy es nuestra bacteria, la Neisseria gonorrea. Como ven en la fotografía, es de una característica muy particular, que son diplococos intracelulares obligatorios adicional a las características microscópicas de la presencia de peelings. La gonorrea es una enfermedad que ha sido descrita desde mucho tiempo atrás, incluso desde el año 130 después de Cristo, pero fue solamente hacia 1979 que se le dio el nombre de Neisseria gonorrea, a raíz del descubrimiento que hizo un médico alemán, Albert Neisser. Gonos como semillas y groe como fluir, por las características semiológicas de la clínica que da la uretritis gonocócica. En general, ¿por qué queremos nosotros hacer este abordaje para médicos generales y cuál es la importancia que nosotros como urólogos necesitamos que ustedes reconozcan, diagnostiquen y den un manejo adecuado a este tipo de pacientes? En general, la Neisseria gonorrea hace parte de un grupo de enfermedades de transmisión sexual, que ya como todos conocemos son síndromes clínicos o infecciones que se transmiten por la actividad sexual. Y su forma de adquirirse es mediante esa actividad sexual. Si nosotros hablamos en grande de las enfermedades de transmisión sexual, podemos encontrar un grupo de curables y las no curables. Dentro de las curables, la principal es la Neisseria gonorrea, seguida por la clamidia y todas las manifestaciones que hay en los micoplasmas y el neuroplasma. Dentro de las no curables, la mayoría son enfermedades virales, no son curables, pero son prevenibles. De aquí la importancia de esta charla y del grupo del abordaje de medicina de infectología para ustedes como médicos generales. Es identificarlas y sobre todo tener unos mensajes claros para que que puedan transmitirse a los pacientes, ustedes como médicos generales, que son la primera línea de abordaje en este tipo de pacientes. En general, ¿por qué estamos hoy hablando de la Neisseria gonorrea y por qué estamos hablando hoy de todo lo que tiene que ver con la infección gonocócica, principalmente la uretritis gonocócica? En general, eh, si nosotros hablamos en estadísticas mundiales en Estados Unidos, es la segunda enfermedad infecciosa más notificada desde más o menos 2017. Se habla de un promedio, una prevalencia de 171 casos por 100.000 habitantes. Nosotros en Colombia, en una estadística realizada en el 2013, contamos más o menos con una prevalencia de hasta del 8% en trabajadoras sexuales y el 3% en la población general. El problema principal no solamente es el diagnóstico, sino que muchos de los pacientes son portadores asintomáticos, principalmente las mujeres. Nosotros las mujeres podemos tener hasta tasas del 80% de ser portadores asintomáticas de la infección gonocócica y en los hombres se habla incluso hasta menos de un 10%. En general, la infección gonocócica eh, tiene una alta prevalencia, tal vez por la falta de diagnóstico, por los índices progresivos de resistencia antibiótica y el problema es que tenemos unos picos de infección predominantemente en personas jóvenes. Estamos hablando que cuando nosotros estamos frente a una infección gonocócica, tenemos que sospecharla sobre todo en pacientes que cambian o tienen una pareja sexual reciente, personas que tienen más de una pareja sexual, múltiples parejas sexuales o la historia de que alguna de su pareja tiene una enfermedad de transmisión sexual. Es ahí donde los médicos generales, mediante una adecuada anamnesis, pueden encontrar dentro de la revisión por sistemas estos datos puntuales que nos hacen a nosotros prender las alertas en el desarrollo de la historia clínica y posiblemente estarnos enfrentando a una consulta de un paciente con una enfermedad de transmisión sexual, en este caso la uretritis gonocócica. Cuando tenemos una uretritis gonocócica, ¿por qué quiero llamar la atención? Porque desde el 2009 a la fecha se han aumentado más o menos el 75% en incidencia de este tipo de infecciones. La mayoría, como les decía, son pacientes jóvenes que se encuentran, no superan los 30 años. Entonces son pacientes jóvenes que si no se tratan de una forma adecuada, las secuelas tienden a ser molestas. Y dos,
la tasa de sobreinfección y de reinfección es alta, porque generalmente este grupo etario no es muy juicioso sexualmente, no es muy estable sexualmente, entonces puede ir cambiando de parejas regularmente, haciendo que la infección sea cada vez más frecuente. Si nosotros hablamos entre hombres y mujeres, más o menos una mujer portadora de una infección gonocócica puede transmitir en un 20% la infección por un coito tradicional normal, un coito de penetración vaginal. Y más o menos cuando se inicia el tratamiento, dura 2 semanas para tener una curación. Un hombre. Un hombre puede ser transmisor de un 70% de en sus actividades un coito vaginal, más o menos baja un poquito en un coito rectal y más o menos el mismo porcentaje en un sexo oral. Generalmente la clínica de estos pacientes hombres es una clínica corta porque su semiología es muy clara y sobre todo muy molesta, haciéndolos obligar muy temprano. En general, al consultar tan temprano, los hombres que han hecho disminuir las secuelas, pero no ha tenido incidencia en la transmisibilidad de la infección gonocócica. ¿Qué haremos nosotros? Así como les digo en esta diapositiva, estamos frente a una alerta mundial. Así como hemos tenido otros tipos de superbacterias y aumento de la resistencia bacteriana en otras bacterias, en otras infecciones desde el punto de vista de urología, como las infecciones urinarias, en las enfermedades de transmisión sexual hemos tenido ese mismo problema. Estamos aumentando la resistencia de la Neisseria gonorrea a los agentes antibacterianos que normalmente estábamos usando. Generalmente se están documentando bacterias de Neisseria gonorrea con múltiples resistencias a diferentes fármacos. Y el problema también es que se ha tenido un déficit en la atención y en la identificación de esas cepas de resistencia bacteriana, muchas veces por un déficit de atención en atención primaria, sobre todo en promoción y prevención. Usualmente cuando llegan a urología son pacientes que son parcialmente tratados o con cepas ya resistentes o tenemos que manejar las complicaciones de una infección no tratada. Si nosotros estamos hablando de nuestro personaje principal, que es la Neisseria gonorrea, vamos a reconocer algunas características típicas de nuestra bacteria. Ya sabemos que es un diplococo gram negativo. Su forma, si nosotros la asemejamos, es como una forma de café, como un grano de café. Obligatoriamente es aeróbica, intracelular, aunque en algunas oportunidades pueden considerarse en algunas condiciones especiales como anaeróbicos. Tienen una cápsula especial que las hace ser más resistentes y sobre todo como generar algún tipo de barreras y que hacen que sea un germen intracelular que puede durar mucho tiempo dentro de la célula. Y los peelings le hacen tener una característica principal para invadir las células. No tienen la posibilidad de tener otro tipo de estrategia, de estructuras, ni producen otra cosa característica que en su cápsula tienen cierto tipo de sustancias que producen algunos cambios a nivel de la pared celular. En general, cuando nosotros necesitamos diagnosticarlos y necesitamos algún tipo de cultivo especial, necesitamos algunos medios enriquecidos y otros tipos de características de los medios para cultivarla. Y generalmente por eso, cuando nosotros estamos hablando de un diplococo gram negativo, casi siempre su transmisibilidad es sexual porque no pueden resistir fuera del huésped, o sea, de la célula, porque no sobreviven en ambientes secos. Esta es nuestra bacteria, esta es nuestra protagonista de la charla de hoy. Si se dan cuenta, están muy cerca o intracelulares de los polimorfonucleares y como se ven sus características como diplococos, como granitos de café. En general, si nosotros estamos hablando del ciclo de infección, es un poco diferente en hombres que en mujeres. En hombres, la uretritis gonocócica nos da la ventaja de que el paciente consulte muy temprano, porque desde que se inicia la infección hay generalmente una cascada de células, de sustancias inflamatorias como las citoquinas, que producen unos síntomas muy molestos que obligan al paciente a consultar. Generalmente cuando la Neisseria entra en la mucosa uretral, hay aumento de la respuesta celular de los polimorfonucleares y esto hace que haya una liberación de interleuquina 8, 6 y factor de necrosis tumoral alfa.
Esto genera unos síntomas molestos que son toda la parte de la secreción, la disura de ardor y el dolor. Adicional a eso, la cápsula, como les decía, que es importante en nuestra Neisseria, tiene un lipopolioligosacárido que produce por sí solo también la activación de factores de necrosis tumoral alfa, de interleuquina B1, de interleuquina 6 y 8, que suman a la reacción inflamatoria de la cascada inflamatoria mediada por citoquinas que produce los polimorfonucleares. En general, a pesar de ser una respuesta inflamatoria florida, de liberación de cascadas de citoquinas, esta liberación o esta respuesta inmune no ha logrado disminuir la progresión o prevenir la reinfección. Nuestros protagonistas en el ciclo de infección en los hombres, pues obviamente son las células polimorfonucleares como los neutrófilos, y nuestras células epiteliales en las mucosas pueden ser el tracto genital como la uretra, en la orofaringe, en la conjuntiva o en el recto. En general, en todo este tipo de mucosas se generan este tipo de cascadas inflamatorias mediadas por las interleuquinas. En las mujeres es un poco diferente porque no solamente no hay una activación completa de las cascadas de citoquinas, sino que más o menos puede haber también una activación del complemento en un 10% de las pacientes. Esta activación del complemento hace que la respuesta sea un poco diferente y por eso muchas de las mujeres son portadoras asintomáticas o consultan muy tarde y hacen que este tipo de infección en mujeres pueda parecer latente o incluso no sea diagnosticada a tiempo y se manejen las complicaciones de las infecciones. En general, cuando se activa el complemento, en este caso el complemento 3B, este complemento se fija o se deposita en la cápsula de la Neisseria, en el lipo-oligosacárido que habíamos hablado, pero esta cápsula del gonococo tiene la propiedad de inactivar ese complemento 3B. Cuando lo inactiva, pues obviamente el complemento no puede hacer su respuesta inmune y el gonococo sigue ahí presente en la célula epitelial, en este caso del endo o herpes. Adicional a eso, el, el endocervix en la epitelio hay receptores para el complemento, que son los receptores del complemento 3. Y resulta que ese receptor es muy sensible o el peeling del gonococo se puede pegar a ese receptor y al pegarse en ese receptor sencillamente entra de forma sencilla a la célula, adicional que activa la porina. Entonces, el gonococo llega al receptor. Al llegar al receptor del complemento en esa célula epitelial, no solamente puede ingresar por el peeling que posee, sino que también activa las células, las membranas, las proteínas de membrana porinas y permite que el gonococo entre a ese epitelio y genere una infección del epitelio cervical. En general, ya después de que ha invadido, no solo la bacteria, al entrar a través del pilín y la porina, genera también fosfolipasa D. Al tener fosfolipasa D, se aumenta este tipo de receptores y al aumentarse el tipo de receptores también se altera la membrana porque se vuelve un círculo vicioso. Si al aumentar la fosfolipasa que libera la bacteria me está activando, me está llegando al receptor del complemento 3, esto hace que se aumenten las porinas y se altere la permeabilidad celular, haciendo que el ciclo de infección se mantenga latente. Adicional a eso, las células fagocíticas que se encuentran en el epitelio, en este caso del endocervix, hacen que la unión de la bacteria que se ha unido a ese receptor del complemento generalmente no tengan una respuesta inflamatoria adecuada y lo que hace es que se permanezcan ahí en la célula fagocitaria como receptores. Por eso la cronicidad de la infección en las mujeres y por eso tarda tanto tiempo, hasta 2 semanas en negativizarse después de realizar un tratamiento adecuado para las mujeres. Estas son las, en resumen visual, de cómo más o menos es el ciclo de infección y la patogénesis de la infección por Neisseria gonorrea. Ahí estamos viendo que la bacteria ataca mediante sus peelings. Esto hace que toda la mucosa, la capa de esa membrana sea alterada y penetre dentro de la célula donde se puede multiplicar. Adicional a que ha invadido mediante los peelings el daño celular que les decía por la lisis de esa
pared, hace que la multiplicación de las células sea intracelular y esto hace que los macrófagos o las células fagocitarias puedan ser las que casi siempre tienen la bacteria ahí adentro sin posibilidad de generar algún tipo de respuesta inflamatoria que las pueda atacar. En general, cuando nosotros estamos sospechando una infección por Neisseria gonorrea y principalmente una uretritis gonocócica, lo más importante del diagnóstico es la sospecha. Y uno llega a la sospecha clínica por el desarrollo de una adecuada historia clínica. Por eso es importante poder entender la anamnesis y todo lo relacionado a ese motivo de consulta. En general, el diagnóstico se pueden hacer directamente por tinciones y GRAM, donde se puede lograr o visualizar las células por milimorfonucleares con los diplococos intracelulares. Si esto no es posible con las tinciones de Gram, se pueden utilizar otro tipo de tinciones, pero en general el gol estándar para el diagnóstico de este tipo de infecciones son los cultivos y las pruebas nucleares. Cuando nosotros tenemos la sospecha clínica, podemos tener una sospecha clínica en hombres, es mucho más fácil identificarla porque clínicamente la infección en la uretra genera una cascada inflamatoria que genera cambios en días que el paciente lo obliga a consultar. Si nosotros vemos más o menos hacia los 3 días después de la infección, el paciente presenta una secreción abundante, purulenta, acompañada de disuria de ardor, urgencia, frecuencia y muchos síntomas irritativos que hacen que consulte el paciente. Más o menos en la infección con uretritis gonocócica se debe evaluar la coinfección hasta un 60% de clamidia trachomatis. En ocasiones, cuando se olvida el manejo de la clamidia, hace que el paciente persista con secreción uretral. Cuando nosotros tenemos una uretritis gonocócica, el paciente se debe sospechar la coinfección con clamidia y muchas veces la falla al tratamiento de la uretritis gonocócica es porque se nos olvidó esa coinfección. Pero si nosotros hablamos de otros grupos etarios, puede variar un poco la clínica. Si estamos hablando de un recién nacido, generalmente las mucosas que contamina son la conjuntiva e incluso la orofaringe, entonces puede tener secreción uretral o molestias para tragar. En adolescentes, sean hombres o mujeres, dependiendo dónde se encuentre los síntomas, pueden generar algunas molestias. En mujeres usualmente la cervicitis puede que no sea tan evidente, sino que sea un flujo persistente y a veces consultan crónicamente varias semanas después, pero es por una enfermedad pélvica inflamatoria, sobre todo por los fenómenos inflamatorios que generan en las trompas. También pueden hacer fenómenos inflamatorios en mucosa de la faringe o del recto produciendo faringitis o proctitis. Y todo lo que tenga que ver con algún tipo de secreción, lo que pasa es que en mujeres a veces es difícil evaluar ese tipo de secreción o se puede considerar que el aumento del flujo, algunas mujeres no son tan atentas a esos cambios del flujo vaginal y puede que no consulten directamente. Como les venía diciendo, el diagnóstico principal es las tinciones directas con Gram para evaluar en campos de alto poder la presencia de este tipo de células o de organismos intracelulares. En general, se pueden ver las células, los diplococos, las células con los diplococos intracelulares y los polimorfonucleares asociados a ese tipo de identificación de las bacterias. ¿De dónde se sacan esos gramicultivos? Se sacan directamente de las secreciones uretrales, conjuntivales o faringes. Usualmente, cuando tenemos las secreciones uretrales, simplemente se pueden ver en campos de alto poder y se pueden ver fácilmente los diplococos intracelulares. Pero para poder hacer un diagnóstico certero y sobre todo el cultivo nos está ayudando para identificar esas cepas resistentes, idealmente deberían tener cultivo o si no las nuevas pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. La ventaja de los cultivos es que nosotros obtenemos mediante hisopado de las secreciones, en este caso una hisopado de una secreción uretral, antes de empezar cualquier tratamiento porque nos da el patrón bacteriológico. Nosotros podemos utilizar este tipo de cultivos para evaluar la resistencia a los antibióticos usuales que veníamos usando. Usualmente,
El cultivo tiene una sensibilidad casi del 90% con una especificidad un poquito menor, como del 80%. Y este tipo de, para mejorar la especificidad, se ha tratado de utilizar otro tipo de métodos diagnósticos. Si nosotros estamos hablando del diagnóstico, nosotros podemos utilizar unos medios para el cultivo de este tipo de bacterias. Nosotros tenemos el cultivo del agar chocolate y el cultivo de agar Tiger Martin. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es que al cultivo de Tiger Martin nosotros le agregamos cierto tipo de antibióticos para que solamente se aísle la Neisseria. Porque en general, si nosotros ponemos un cultivo en agar chocolate, podemos tener también el crecimiento de otras Neisserias, como la meningitis. Pero al tener el Tiger Martin, estamos seleccionando que solamente sea la Neisseria. Esta es una imagen donde vemos la diferencia entre los dos cultivos, siendo el de Tiger Martin un poco más específico para poder identificar que sea una Neisseria gonorrea adicional que nos permite identificar la sensibilidad bacteriológica. Cuando nosotros podemos realizar pruebas de ampliación de ácidos nucleicos, y es la recomendación actual, el principal objetivo de estas pruebas no solamente es mejorar la sensibilidad, sino simplemente simplificar este tipo de pruebas. Simplemente se utiliza la automatización y sistemas de incorporación de datos para poder dar un resultado. Una ventaja de estas pruebas de amplificación de ácidos nucleicos es que tienen una especificidad del 99% y otra cosa muy importante es que no son radioactivos, simplemente se basan en todas las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos que no tienen ninguna repercusión en la salud del paciente. En general, nosotros podemos utilizar dentro de las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos métodos de amplificación de la diana, de la sonda o de la señal. En general, lo que se utiliza principalmente para el tipo de identificación de estas infecciones de transmisión sexual es los métodos de amplificación de la diana mediante PCR. Mediante el PCR podemos identificar el germen y poder estar completamente seguros que estamos frente a una Neisseria gonorrea. Las otras, como la clamidia y el otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, como micoplasma, ureaplasma y tricopona, también se pueden identificar por las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos como la PCR. Este tipo de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos han cambiado el diagnóstico, el manejo y el abordaje de los pacientes. Cada vez son más sencillas de acceder. Incluso hay kits comerciales que ya se consiguen fácilmente para poder hacer las pruebas. En general, las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, en general, su estándar es para infecciones gonocócicas y por clamidia. Y el rendimiento en la orina de la primera recogida ha sido equiparable a los resultados que se obtienen en los cultivos de hisopados de las secreciones uretrales. Entonces tenemos una prueba muy buena que nos puede dar muy buenos resultados y sobre todo la identificación adecuada de este tipo de bacterias. Cuando yo estoy frente a ya tengo el diagnóstico, lo más importante es poder establecer un tratamiento oportuno, no solo para disminuir la transmisibilidad, sino para disminuir la tasa de complicaciones asociadas a esas infecciones gonocócicas. Entonces, en general, para la uretritis gonocócica, se debe iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Entre lo más pronto posible yo le inicio el tratamiento, estoy acortando esa ventana de transmisibilidad, ya que entendiendo que más o menos el 70% de los pacientes portadores pueden transmitirle a su pareja y un 20% de las mujeres es indicativo para los médicos generales disminuir esa ventana iniciando un tratamiento oportuno. Adicional a eso, si los síntomas son leves o hay una sospecha que no sea una infección gonocócica, sobre todo en las mujeres que a veces puede ser un poco bizarro el cuadro clínico, pues se espera que estén los resultados de las pruebas nucleicas para poder dar un tratamiento. Y siempre, todas las parejas sexuales deben ser evaluadas y tratadas independientemente y es parte de la responsabilidad que debe tener
el médico frente al paciente y el paciente frente a sus parejas sexuales. La idea es romper el ciclo de la transmisibilidad. En general, hay unas recomendaciones básicas que es utilizar, eh, se puede utilizar dos antimicrobianos con diferentes mecanismos de acción para mejorar esa eficacia, teniendo en cuenta también la coinfección por la clamidia en los casos de uretritis gonocócica. Cuando se diagnostica una clamidia, la posibilidad de una coinfección con Neisseria gonorrea es menor del 30%. Pero si estamos hablando de una Neisseria, la probabilidad de coinfección de la clamidia es hasta de un 60%. Entonces, casi siempre se recomienda dar tratamiento para la Neisseria y tratamiento empírico para una sospecha de una coinfección para la clamidia trachomatis. En general, la idea es tratar de disminuir tratamientos que sean, que no los completen, porque al no completar tratamientos estamos aumentando la posibilidad de generar resistencias, dos, y de aumentar las posibilidades de complicaciones de la infección gonocócica. En primera línea y por recomendación, se habla que la ceftriaxona 1 gramo intramuscular o intravenosa, dosis única para el manejo de la Neisseria, y asociarse otro tipo de antibiótico como la citromicina, 1 gramo en dosis única oral, si estamos sospechando una coinfección. En general, afortunadamente hasta el momento seguimos teniendo una baja resistencia a la ceftriaxona. Inicialmente, hace unos 10 años, todavía se daba la recomendación de 250 miligramos dosis única, luego se pasó a 500 y estamos entre 500 y 1 gramo día dosis, aplicación dosis única. También depende del peso. Hablan unos que la dosis sí es recomendada son 500 miligramos, pero si el paciente pesa más de 150 kilogramos, idealmente dar 1 gramo. Pero en general estamos tratando de que la recomendación sea 1 gramo intramuscular o intravenoso, dosis única, con ceftriaxona. El problema del asociarse a la citromicina es que cada vez se está viendo mayor resistencia a la citromicina. Entonces se cambia la citromicina por doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y cuál es la problemática en la cual nos estamos enfrentando en la formulación de la citromicina? La citromicina, la Neisseria gonorrea a la citromicina está presentando una resistencia creciente. Y no solamente por un solo mecanismo, sino hay varios mecanismos descritos para la resistencia de la Neisseria gonorrea a la citromicina. Incluso se ha dicho que ha aumentado más de 7 veces en 5 años esa resistencia. Anteriormente se describían resistencias del 0,6% en el 2013. 5 años después ya estamos casi en un 5% de resistencia a la citromicina. Entonces, esto es una alerta que debemos tener presente para estos casos que a pesar de darles el tratamiento que uno indicó, que uno consideró el más apropiado, podemos estar frente a cepas resistentes a la citromicina. Este es un cuadro donde se está viendo cómo desde el 2009 al 2018, estamos hablando de un periodo de 9 años, cómo se ha aumentado de forma exponencial la resistencia a la acitromicina. Y afortunadamente la resistencia a la ceftriaxona no se ha modificado mucho, casi siempre se mantiene en la misma ventana terapéutica, cosa que todavía nos favorece y todavía es una buena estrategia y una buena herramienta en el tratamiento de infecciones por Neisseria gonorrea. La ceftriaxona es nuestra bandera para el manejo de este tipo de infecciones. ¿Qué pasa? Si tengo una resistencia a la citromicina o por una alergia a la citromicina no puedo dar, lo que les deseamos, dar doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por una semana. Cuando no puedo dar ceftriaxona por alguna contraindicación específica, tenemos la cefixima 400 miligramos oral que se consigue en Colombia fácilmente, dosis única y ya. Y cuando tenemos una alergia reconocida a los betalactámicos, eh, tenemos una opción que es la gentamicina 240 miligramos intramuscular, más la asociación de la citromicina 2 gramos dosis única oral.
Si no tenemos la posibilidad de la gentamicina, tenemos también dentro de las fluoroquinolonas. El problema de las fluoroquinolonas, no solamente para este tipo de bacterias como la Neisseria gonorrea, sino en general para otro tipo de bacterias, cada vez la resistencia a las quinolonas va en aumento. Entonces, es una posibilidad como la genfibroxina más la asociación de acitromicina. Tengan en cuenta, las quinolonas mundialmente tienen una tasa de resistencia alta. Tenemos otra opción que es económica, que es la espectromicina. La espectromicina en una dosis única intramuscular de 2 gramos nos puede generar una curación superior al 96%. Si no es posible este tipo, tenemos la de posibilidad y la manejo de la fosfomicinato metamol en gramos, en sobres. Se tiene que dar en el día 1, en el día 3 y en el día 5, con unas tasas más o menos del 96% de curación microbiológica. Entonces, tenemos todavía muchas opciones de manejo, pero cada vez, a pesar de tener una buena sensibilidad a la ceftriaxona, se han tenido que aumentar las dosis y siempre asociarla con otro antibiótico que nos ayude a manejar la coinfección por Clamidia trachomatis, sea acitromicina o doxiciclina. En general, cuando nosotros estamos frente a un paciente con una infección gonocócica que tiene una falla al tratamiento, lo más importante es generar esa cultura de informar, de comunicar. Si estamos en una institución donde se cuente con comité de infecciones, hablar con ellos y decir, mire, tengo un paciente con una infección por Neisseria gonorrea, le di el tratamiento, tuvo una falla al tratamiento, entonces necesitamos hacerle el seguimiento epidemiológico para determinar si es una cepa resistente, poderle hacer el seguimiento y sobre todo para poder tener las estrategias terapéuticas para este tipo de infección. Lo que les decía, mundialmente las quinolonas cada vez la resistencia es mayor, mucho más en Estados Unidos, por eso la línea de las cefalosporinas fue abandonada en el manejo de la Neisseria gonorrea en Estados Unidos y se dejó solamente las cefalosporinas como primera línea. Nosotros en Latinoamérica tenemos las cefalosporinas también como primera línea, pero tenemos estrategias para poder manejar este tipo de infección con otro tipo de antibióticos diferentes a las quinolonas, en el caso que no se puedan usar cefalosporinas. Y el problema es que aún tenemos sensibilidad a la ceftriaxona, pero a la cefixima cada vez que es un tratamiento oral sencillo y práctico de dar, estamos empezando a tener in vitro resistencias. No sé qué pasará en 5 años con respecto a estas resistencias, porque el crecimiento en general de la resistencia se ha vuelto un problema de salud pública. Hacia 2019, eh, cuando se hicieron estudios de niños que estaban recibiendo la citromicina 2 veces al año, se encontró que hay unos genes de resistencia ya a la citromicina en el intestino. Esto nos quiere decir que los niños que estaban recibiendo tratamiento por alguna infección en canal de parto ya genéticamente vienen con unos genes en el intestino que pueden generarnos algunas resistencias al uso de la citromicina como coayudante en el manejo de las infecciones gonocócicas. Entonces, cada vez nos estamos enfrentando a superbacterias y se está limitando nuestro manejo bacteriológico. ¿Qué pasa si yo identifiqué un paciente, traté y traté de identificar su ciclo cercano, parejas, para iniciar el tratamiento y tengo persistencia de la secreción? Tengo que realizarme 4 preguntas como médico tratante. Uno, ¿el paciente sí siguió el tratamiento de forma adecuada? ¿Se aplicó los medicamentos como debe aplicarse? ¿Completó las semanas de tratamiento? Dos, ¿se reinfectó? Generalmente se reinfectan porque tienen una ventana muy cortita o simplemente estamos frente a un germen resistente. Y si no, evaluar otras cosas. ¿Qué son otras causas? Se me olvidó tratar la coinfección que tenía. Se tiene asociado alguna otra causa que nos pueda generar
que haya persistencia a la secreción. Como mensaje importante dentro de la práctica clínica y ustedes como médicos generales, el tratamiento eficaz, oportuno, puede prevenir las complicaciones y sobre todo disminuir esa tasa de transmisión que se ha vuelto un problema de salud pública, el aumento de las infecciones de transmisión sexual. Ya como un resumen general y mensajes muy puntuales para llevar a casa y sobre todo para que lo tengan presente en su práctica clínica, lo más importante en las enfermedades de transmisión sexual es educar, enseñar al paciente la prevención. Todas las enfermedades de transmisión sexual son prevenibles. Así como la Neisseria gonorrea es prevenible y curable, hay otras enfermedades que no son curables, como algunas enfermedades virales. Entonces, desde el punto de vista de la consulta y la atención primaria, para ustedes como médicos generales es la prevención. ¿Y qué es lo más importante de la prevención? Enseñar, retomar el uso del preservativo. El condón es la estrategia o método de barrera más útil para disminuir la transmisibilidad de las enfermedades de transmisión sexual. Enseñen a los pacientes en el uso del preservativo, que conozcan los materiales, que hay opciones diferentes a los pacientes que son alérgicos al late, enséñenlos a usar y que aprendan a identificar las complicaciones del uso del condón, que se pueden romper, que se pueden deslizar, pero usualmente este tipo de complicaciones son porque no se lo saben poner. Los cuidados del preservativo, que no los carguen en los bolsillos, que tienen su fecha de vencimiento, que aprendan a identificar la burbuja de aire que tienen los preservativos, que conozcan los preservativos, que los sepan poner. Si tienen una pareja, que también su pareja aprenda a utilizar los preservativos. Y si estamos frente a la educación de una mujer, enseñarle también a utilizar el condón femenino. El condón femenino es una estrategia útil también. Es un poco más dispendioso la colocación de este dispositivo, pues los dos anillos, porque tiene que ir un anillo dentro de la vagina, muy cerca del cuello uterino, y el otro que va abocado al exterior del introito vaginal. Las primeras colocaciones del condón femenino pueden ser un poco dispendiosas, tomar el tiempo, se pueden enredar, pero a medida que la paciente va conociendo su cuerpo y va conociendo este preservativo, va a ser mucho más fácil la utilización. Entonces, el principal mensaje de este tipo de infecciones es la prevención. Enseñen, retomen el uso del condón. En general, ya el uso controlado de antibióticos nos permite evaluar las resistencias antibióticas. Recuerden, todavía nuestra Neisseria es susceptible a la ceftriaxona. Y recuerden, no solamente la uretra es la que se infecta, también los ojos y la faringe. Y siempre, importante, cuando encuentren una Neisseria, no se les olvide evaluar las otras enfermedades de transmisión sexual. Todo paciente con una enfermedad de transmisión sexual debe tener el panel completo para las otras enfermedades de transmisión sexual. En este esquema les doy un informe general de todos los exámenes que se deben pedir una vez se diagnostica una enfermedad de transmisión sexual, no solo la gonocócica, sino cualquiera. Si tienen alguna duda o inquietud, este es mi correo de contacto, me pueden escribir y con gusto desde el punto de vista de urología podemos seguir haciendo educación continuada. Pero ustedes como médicos generales son la primera línea de acercamiento del paciente con las enfermedades de transmisión sexual.